Ok, ¿cómo están? Buenos días, no, ya buenas Ujú. tardes ya, pues son las 12:10 del día. Entonces, hoy día los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Mm. Señor. Estamos aquí con mi hija y en este día, primeramente, le damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos da de poder llevar su palabra al mundo y a todas aquellas personas que quieran recibir esta palabra. Y que el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de llevarlo a todos los corazones y de convertir los corazones, ¿cierto? La palabra de Dios dice que es el Señor quien convierte el alma en el corazón. Entonces, en esta hora le vamos a encomendar este mensaje en las manos del Señor. Primero vamos a orar, como Él me decía, primero ora, me decía el Señor. Entonces vamos a orar. Le damos gracias, Padre Santo, amado Dios, Jehová, Padre bendito. En esta hora te damos la gracia, igual a ti, amado Señor Jesucristo, y a tu Santo Espíritu, que sea que esté con nosotros, y tus ángeles protegiéndonos también en esta hora, protegiendo a los que amamos también, a nuestra familia, y que puedas, Señor amado, en esta hora, podamos encomendar esta obra en tus manos, Señor, y que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo, en tu palabra, Señor, que llevaste, que fue inspirada por tu Espíritu Santo, para que pudiera ser de alimento para todos aquellos que tenemos necesidad de ella, especialmente de ti, Señor, de tu presencia, que siempre esté con nosotros en todo momento, tu gracia, Señor amado, y darte la gracia en esta hora por hasta este día guardarnos, Señor, en tu mano, en tu presencia. Solamente agradecerte en este día eso, Señor. Cada día son nuevas tus misericordias, cada día es nueva tu fidelidad y lo grande que ha sido en nuestra vida, porque hasta este día, Señor, tú nos has guardado en tu presencia. Y eso es algo tan grande, Señor, bendito. Te damos gracias por lo mucho que nos has amado, especialmente a mí, Señor. Has demostrado tu amor grandemente, que siempre has estado aquí conmigo en todo momento, en cada paso de mi vida, en que he aprendido a conocerte, Señor, y que ahora mis hijos están aprendiendo a conocerte, especialmente aquí la más pequeñita, Señor, está conmigo. Eh, y solamente darte las gracias, Señor. Y encomendarte a ti este mensaje para que llegue a todos aquellos que, tal como has dicho tú, Señor, que en estos tiempos, Señor, va a haber mucha necesidad de recibir este alimento, Señor, que es el alimento más esencial que necesitamos los seres humanos, Señor. Gracias y te encomendamos a todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo y toda honra y gloria sean para nuestro Señor. Amén, Señor. Ya, en este día entonces vamos a hacer este videito llevando la palabra del Señor, pero algo muy importante porque hoy día igual me dijo algo más el Señor que era acerca de la fiesta. Pero fue algo muy bonito porque en estos días atrás ya varias veces le he dicho, ya Señor, ¿qué quieres que predique? Porque me llamó a predicar su palabra de hace mucho tiempo y he estado así, yo le decía, tenía muchas luchas, pero gracias Señor ha sido grande y que siempre me está levantando de nuevo, me decía, no te vencerán, me decía, y nuevamente el Señor, yo le contaba antes que hubo un tiempo en que veía una imagen así y de una mujer que alguien le estaba tapando su boca, entonces que me querían hacer callar. Pero el Señor nuevamente me decía, no te vencerán y nuevamente el Señor me levanta cada cierto tiempo, aquellos que han estado, cierto, que me conocen de hace años, que estaba ahí en el Facebook, todo, y siempre el Señor nuevamente, Él he visto cómo cumplió su promesa, porque años atrás, 2015 o menos, que Él me decía, y a ti te sostendré, me decía, que no me dejaría caer. Entonces eso es algo tan grande porque siempre me ha sostenido el Señor y he podido ver su promesa en mi vida, aquella que está en Isaías 54, ¿cierto? De su amor hacia Israel, su amor eterno a Israel, en los cuales el Señor dice que ningún arma forjada contra nosotros, contra su Israel, será, ¿cierto? Podrá prevalecer, ¿cierto? Porque nuestro Dios está con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, ¿cierto? Saluda acá a los chiquillos ahí. Hola, diles a todos aquellos que están escuchando acá. Ella está atenta acá, es un poco tímida, pero el Señor le dio un lindo don para poder llevar su palabra acá. Entonces me decían estos días, mi amado Señor, mi amado mío, hoy día fue muy bonito también. Yo le preguntaba, le decía al Señor, estaba orando antes de dormir con mis hijos, y en eso yo le decía al Señor, darle gracias a nuestro Dios Padre, creador de todo el universo. Y después cuando estaba en mi dormir, el Señor me venía a hablar,
Entonces me decía, me hablaba de que, no, mi padre decía, me acuerdo, decía acerca del universo. Y no me acuerdo qué más, no lo alcancé a escuchar más, pero me hablaba también, me estaba hablando acerca de eso. Y que era relacionado, él es el creador de todo el universo. Yo sé que hay mucho el que les cuesta creer realmente que Dios es real, tal como le decíamos antes, cuesta creerlo. Es un caminar, todo un proceso, muchas veces de años de vida en que aprendemos a conocer al Señor más allá de una religión, de una denominación. Es como ver parte que se hace parte en nuestras vidas, haciéndonos sentir que siempre está con nosotros. De una u otra manera se va manifestando a nosotros su presencia, especialmente por su gracia, a través de su gracia, que es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces en esta hora queremos honrar su nombre y darle gracias por todo esto tan grande que hasta este día Él ha sido fiel en mi vida, en la vida de mis hijos. Hasta este día he visto su misericordia y eso es algo muy grande. Y hoy día me recordaba el Señor también, lo voy a contarle esto. El Señor me decía Apocalipsis 3:10, me decía de nuevo. Y me decía esa palabra que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, decía así, el Señor. Es muy bonito y dijo algo más, así que igual lo va relacionado en esa palabra, y es muy hermoso. Entonces, de esta hora queríamos leerlo y me decía amor ágape. Eso me lo ha nombrado como 3 veces. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es hablar vamos a predicar acerca del amor, donde mi Señor quiere que hablemos del amor, porque Él es amor. Y es algo que he podido ver en mi vida porque yo le decía al Señor, en mis años que tengo, voy a cumplir casi 47 años de vida, y hace años que el Señor viene siendo mi esposo. Entonces yo le decía que en el fondo igual, no hay nadie que se pueda comparar a ti, po. No hay nadie porque todo te puede fallar en algún momento, pero el Señor nunca falla, nunca me ha fallado a mí. Él siempre me ha hecho sentir su presencia, me ha guardado, me muestra cuando, no sé, o vienen o cosas que pueden hacerme caer en tentación o cosas de mal. Siempre ha estado conmigo, entonces ha sido algo tan grande que yo le digo, ya en el fondo, yo a esta altura de mi vida, yo veo y si yo digo, en que en el fondo, ¿quién se puede comparar a ti? Pues nadie. Y eso ha sido lo más grande que he conocido, la verdad. En su fidelidad, en las veces que me ha perdonado, porque él conoce también de repente que soy medio enojón, entonces me decía, ya, le decía a mi hija en un sueño que ella tuvo, que después le vamos a decir que lo cuente. Entonces me decía yo 2 cosas que le he dicho así como que no le gustan así. Y en una me decía eso, decía, yo le decía ya, pero señor, ¿cuáles son las cosas? Y viene y me dormí ayer, me decía, te he enseñado muchas veces que no tienes que andar peleando, me decía así, pues, así me decía. Entonces tenía razón, pues, porque a veces uno se cansa también, pues, te cansa de estar a veces cosas eh, que no comprendemos, pues. ¿Qué dice ella? Vieja quiere decir algo ya, ¿qué quiere decir usted? En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Tiene que hablar fuerte para que se escuche, ¿ya? Ok. Ok. En Jonás capítulo 4, versículo 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ya, ¿viste? Ahí le dice el tío. Entonces me dijo, te he enseñado muchas veces que no tienen que andar peleando. Entonces, ¿por qué? Porque la presencia de Dios habita en la armonía, ¿cierto? En los hogares donde hay paz, donde hay armonía, ahí habita la presencia del Señor. Porque si no se va, pues. Entonces, y yo quiero que su presencia esté conmigo. Entonces, ha sido una lucha siempre en eso, po. Porque igual, bueno, aquellos que conocen mi testimonio de años atrás, entonces saben que igual a veces hay momentos en que uno ya se cansa de tantas cosas que uno ve, de tanta injusticia, de tantas cosas que hay en un mundo que no calzábamos. Un cristiano no calza muchas veces, pero que íbamos aprendiendo a caminar a ser cristiano. Es un camino, siempre he dicho lo mismo yo, que es un camino que no es fácil, ¿cierto? Porque tenemos muchas cosas en que nos vamos como llevando una cruz con nosotros, en los cuales eh, tenemos que seguir al Señor en sus pasos, ¿cierto? Aprendiendo a mirar como Él, a ser como Él, pero que muchas veces fallamos, muchas veces fallamos. En mi caso, el enojo, no sé, de cosas que veía que ya no podía soportar más,
distintas cosas, pero él siempre ha sido fiel, siempre ha estado su perdón. He visto cómo él de repente puede tener como un juicio hacia una persona o porque se ha portado mal, pero el Señor, cuando uno se arrepiente de corazón, viene el perdón de Dios. Y es lo más grande que he podido conocer en mi vida ha sido que Él es perdonador, que es un Dios lleno de amor, de mucho amor, de paciencia enorme, que va formando su obra, va haciendo su obra en nosotros, ¿cierto? La palabra de Dios lo dice también. Él nos va formando, Él nos va dando, me decía, así, mira, me voy recordando, que, me decía, yo había escrito, me decía, try it again, me decía así, como trata de nuevo. Entonces, ahí yo, la verdad es que no he conocido a nadie más en mi vida que sea como Él. Esa es la verdad. Nadie, porque Él, todas las veces que he fallado, principalmente por mi enojo, ahí llegaba y me decía, ya, trata de nuevo, de nuevo. Y ahora de nuevo me decía, ya, trata de nuevo, así me decía. Entonces, eso es algo muy bonito, po, porque yo creo que no hay nadie que te ame tanto como Él. Nadie que que sea tan fiel como Él y que te dé tantas oportunidades para poder comenzar de nuevo, po. Y aquel que se arrepiente, corazón. Entonces, por eso me decía ya del amor ágape que tenía que yo poder llevarle. Entonces vamos a empezar por leer dónde la palabra de Dios habla del amor, porque esto hace años atrás, me acuerdo, el 2013, 2014, que el Señor me empezó a levantar, tallar la palabra, y en eso, me acuerdo, lo primero que me acuerdo fue predicar de Corintios 13, ¿cierto? Y en 1 Corintios 13 la palabra del Señor dice así, la preeminencia del amor, ¿cierto? Entonces vamos a ir leyendo así los versículos, vamos a decir a mi hija que empiece a leerlo y vamos a ir compartiendo estos versículos donde habla del amor la palabra del Señor. Ya, lee usted entonces, comienza ahí con la preeminencia del amor. ¿Qué es lo que dice? Sí, necesito buscarlo. Es que había buscado otro. Ah, ya yo lo leo por ahora. Entonces dice así, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, mire, no se irrita. El verdadero amor, el amor de Dios dice, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ven? Amén, Señor. Ven, qué hermosa es la palabra del Señor. Entonces, y este es lo más difícil que yo creo que podemos llegar a alcanzar. Porque dice acá tal cual, pues si nosotros nos empezamos a mirar, ¿cierto? Cada uno, es decir, ¿cuánto amor nos falta? Si yo me miro a mí y frente a todo este caminar, yo puedo decir que realmente me falta amor, pues. Porque la palabra de Dios acá dice que no se irrita, ¿cierto? Que no se enoja. Porque dice, ¿qué cosas dice? Acá tal cual, pues dice, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, dice, no se goza con la injusticia, más se goza en la verdad, ¿ven? Entonces, había un pastor, me acuerdo, en una iglesia, en San Esteban, me acuerdo. Y me gustaba harto cómo era el pastor, porque te las decía, te las cantaba clarita, pero era medio chistoso para decirlo, entonces ahí después uno se reía, pero el palo llegaba, pero firme en la cabeza, entonces llegaba y decía, ya, ¿qué tiene que hacer usted? Ama, po. ¿Qué tiene que hacer? Amar nomás, po. Entonces,
Ese es el tema, po. ¿Cuánto nos cuesta amar, cierto? Y cuando uno lo compara con el Señor, uno se da cuenta realmente cuánto falto estamos de amor, po. Porque realmente Él siempre, todo nos perdona. Todos nos perdona y ni se acuerda, creo que su palabra dice que después ni se acuerda de nuestros pecados si nos arrepentimos de corazón. Porque Él escudriña nuestro corazón, sabe si realmente queremos cambiar. Me decía, cambia también, me decía, ¿ven? Me decía, cambia. Entonces, a todo eso nos ayuda el Señor. Y Él nos tiene una paciencia enorme y no hay nadie que nos tenga más paciencia como Él. Y su palabra dice que Él es el que va perfeccionando sobre nosotros, ¿cierto? Ya, entonces ahora vamos a leer a lo que alcancemos para no hacerlo tan largo, porque si no me entiendas, vamos a leer la referencia. Por ahora lea usted una referencia, ¿por cuál va a leer? Juan 15, 12 al 17. Ya, yo busco la otra. ¿Qué dice ahí? Espera, la busco. Juan 15. San Juan 15. 12 al 17. A ver. Acá sale. Ya, ¿qué dice? Claro, no. Nombre Señor Jesucristo. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Oh, qué bonito, ¿eh? Eso nos manda. ¿Qué nos manda a nosotros? Que nos amemos. Es una ¿eh? orden. Es una orden. Pues. Entonces, varias veces yo me acuerdo cuando vino la dificultad a mi hogar, años atrás, entonces, yo les contaba entre mi testimonio, y él me decía, estábamos con mi esposo en ese tiempo, y él me decía, ya, nos están amando de corazón, decía él, nos están perdonando de corazón. Entonces ahí vino entonces el enemigo que venía entrando a mi casa como un tigre, me acuerdo en una visión. Y el tigre, ¿qué es lo que hace el enemigo cuando entra a un hogar? Él lo viene a dividir, ¿cierto? A matar, a separar. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor une. Pero el enemigo, cuando nosotros le abrimos la puerta al enemigo, yo le abrí la puerta al enemigo ahí, pues. Yo me acuerdo que iba y le abría la puerta y entraba ese tigre furioso adentro de mi casa, ¿cierto? Entonces, es uno quien le abre la puerta al enemigo. Entonces, que el Señor nos ayude para no abrirle las puertas al enemigo. Porque también dice resistir al diablo y seguirá. Y Él huirá de vosotros. Sí. Claro, eso dice, ¿ven? Entonces, Señor, hay tantas cosas que podríamos contar, pero con el tiempo nos va trayendo el Espíritu Santo, nos va a ir trayendo recuerdos para ir contándonos. Pero son cosas que sabemos que son así, po. La idea es no abrirle la puerta al enemigo, ¿cierto? Y que el Señor nos ayude a caminar. Acá hay otra referencia, ese es Lucas 11:42, ¿cierto? El 11 ese. Lucas 11:42. Ya, de acá dice, mira esta palabra, que dice que está fuerte, porque dice, mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Bien? Entonces acá nos dice al tiro el Señor, ¿cierto? Cuando somos, ¿qué cosa? Como los fariseos. Y los fariseos, ¿cómo él le llamaba al Señor? Que eran hipócritas. Y varias veces si nosotros nos empezamos a mirar ante un espejo que es la palabra de Dios, nos vemos y varias veces nosotros hemos sido hipócritas. Porque a veces, ¿cierto? Decimos amar a Dios, pero resulta que el amor del Señor muchas veces no está en nosotros. Y dice también que un mandato que también sale una referencia acá, ¿ya? Que el que ame a Dios ame también a su hermano. Eso, ¿ven? El que ame a Dios ame también a su hermano. Porque si no es mentiroso. Si no es mentiroso, ¿ven? Entonces somos hipócritas, porque no siempre estamos amando. Porque la palabra de Dios también dice, con el paso de los días, hasta que sea la venida de nuestro Señor Jesucristo a reinar acá a la tierra, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Que no vienen días mejores para la humanidad, sino que lo que viene es aumento de la maldad,
y que el amor de muchos se enfriará. Entonces lo que necesitamos nosotros, aquel que quiera ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice que nosotros tiene que haber amor? Entonces que el Señor, solamente la gracia de Dios en nuestras vidas puede darnos amor, porque solamente Él es amor, po, en Él es toda el su- que lo da porque Él es el que nuestra lo da. naturaleza pecaminosa no lo puede producir. Mira, tal cual lo que dice mi hija, nosotros en sí somos maldad, ¿cierto? Nuestra carne, la palabra de Dios lo dice en Génesis, dice que el joven, o sea, el hombre desde su juventud, su corazón es En inclinado al pecado mal, me concibió mi madre. en pecado. ¿Ven? Nosotros nacimos en pecado y nuestro corazón está lleno de maldad. Y el Señor me decía, por ejemplo, a veces que uno piensa que uno actúa con maldad y el Señor me decía semilla de maldad. Entonces, siempre va quedando esta semilla de maldad, ¿cierto? Que necesitamos que el Señor vaya limpiando en nosotros. Porque todos, si nos miramos ante el espejo, todos estamos faltos ante el Señor. Todos hemos cometido fallas, ¿cierto? Y que el Señor necesitamos estar constante arrepentimiento y en constante, ¿cierto? En constante la presencia del Señor. Porque solamente la sangre de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, es el que nos va limpiando de todo pecado. ¿Cuál otra más? Juan 5:42, en el Ya. nombre del Señor. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mira, esa palabra yo creo que está, pero calzada. Ahí la va marcando con un ticket la que hacemos para después buscar la otra. Vale. ¿Cuál es la otra que dice ahí? Juan, ¿cuánto? Juan 13:35. Mira, 13:35. ven, tal cual decía ahí, nos dice tal cual, ¿cierto? De que en nosotros no hay amor, ¿ves? Nos dice, pero clarito, o sea, el Espíritu Santo de Dios a veces nos llega así, pero así como dice así, guapa, al tiro, así. Nos dice al tiro, dice, no hay amor en vosotros. Después en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Bien? Entonces, si realmente hay amor en nosotros por los demás, entonces van a reconocer, ¿cierto?, que somos discípulos del Señor. Pero que el Señor nos ayude. Pues. Amén. Amén. El otro es Juan 15, versículo 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Bien. Entonces, si nosotros permanecemos en el Señor, entonces, ¿cierto? Guardamos sus mandamientos. Y guardamos sus mandamientos. Esa es la manera en la que mostramos nuestro amor por Él. Ajá, amén, Señor. ¿Ven? Entonces, ¿y es fácil? No lo es. Es lo más difícil. No es lo más difícil, Guardar los justamente. mandamientos. La verdad, ante la palabra del Señor que está aquí, su presencia, no, ¿cierto? No es fácil. Yo siempre he dicho lo mismo, ser cristiano, seguir el camino del Señor es un camino, yo diría que entre las cosas que he estudiado, que el Señor me dio la posibilidad de estudiar, yo diría que de los títulos más difíciles de alcanzar, porque es muy difícil seguir al Señor. Pero dice que su yugo es fácil y ligera su carga, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Pero es mirándolo a Él. Al mirarme a mí, nada me abrumará. Hay una alabanza así, ¿ven? Y me la cantaba el Espíritu Santo del Señor. Entonces es estarlo mirando a Él. Pero ahí está nuestro clamor porque constantemente en el mundo, todo esto, hoy cada día tenemos cosas que van despejando o sacando nuestra mirada al Señor. Hay una referencia que habla de esto, que Sí. no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque El que ama al son mundo se deseos constituye. de la carne, deseos de los ojos, Tal cosas de vanagloria. Sí, ¿ven? Entonces es seguir mirando al Señor. Y que Él nos ayude es pedirle un clamor constante, decirle, Señor, ayúdame a mirarte a ti por sobre todas las cosas. No dejes que nada me quite mi mirada de ti. Guárdame como la niña de tus ojos, que es Israel. Guárdame en tu presencia. Ese deseo es nuestro clamor al Señor, que nos ayude para que el enemigo entonces no nos quite la mirada de nuestro Señor. Porque eso es las cosas del mundo. Y hoy en día, como está también cada vez peor, nos quieren quitar nuestra mirada del Señor. Pero esa debe ser nuestra principal meta, sobre todas las cosas. El trabajo, la familia, sobre todo, lo primero, lo primordial, es que nuestra meta sea, nuestros ojos estén puestos en el Señor. ¿Mm? Como una carrera.
que años atrás yo le contaba esos sueños, que yo me veía andando en una bicicleta, estaba en una carrera, e iba subiendo una cuesta muy empinada. Yo iba muy cansada, porque era difícil la cuesta subirla. Y en eso, yo recuerdo, se acerca un ser a mi lado y me dice, tienes que seguir la carrera porque el premio es para muchos. Así me decía. ¿Ve? Entonces me decía así, porque el premio es para muchos. Y después, poco tiempo atrás, yo me veía que iba en una carrera y yo ya había cruzado la meta, ya así. Me decía Pablo, ¿ven? Pablo, que es lo que decía, ¿cierto? De poder alcanzar esa meta, que es la meta de la salvación. ¿Ven? Entonces, eso es lo más importante más personas, es de que puedan pedirle al Señor, saber que todo clamor al Señor, Él está para respondernos, para escucharnos. Todo aquel que clama al Señor será salvo, dice su palabra, y aquel que confiesa a Jesucristo como el único Salvador y cree que Dios lo levantó de los muertos, ¿cierto? Eso dice su palabra. Pero está en el clamor constante al Señor. Yo le decía así, Jesucristo, 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 le decía yo. Y ahí el Señor viene a hablarme así cuando le estoy preguntando algo en mi dormir, así. Todo aquel que clama, Señor. Mira acá en Juan 17:26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mira qué hermosa palabra. Otra vez me decía, Señor, el Evangelio de Juan me decía. Yo creo que no ha habido alguien como él, por cierto. Y acá es tan hermoso, dice, ven, y les he dado a conocer tu nombre, el nombre de Jesucristo. Cuando estaba ya en otra ciudad que estaba viviendo, el Señor me decía, predica de la salvación de Jesucristo, del amor de Jesucristo, de la salvación de Jesucristo, me decía. Entonces, acá ven como dice, dar a conocer su nombre. Porque dice, para que el amor con que me has amado, aquel amor que yo he recibido de parte de Él, también pueda ser parte de las otras personas. Ya, entonces vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. Esta puede ser la primera parte, lo podemos dividir en videos. En varios, sí. Ahí vamos a continuar en otro videito más ratito, ¿ya? Eso. Dios les bendiga. Dios les bendiga.